Bien, continuamos con esta siguiente parte. Vamos a ver ahora lo que es la biosíntesis de fosfolípidos de membrana celular. Vamos a tener que existen dos clases importantes de fosfolípidos de membrana. Uno son los glicerofosfolípidos y los otros son los esfingolípidos. Se van a poder formar muchas especies de fosfolípidos diferentes al combinar diversos ácidos grasos y grupos de cabeza polares con armazones de glicerol, así serán glicerofosfolípidos, o de esfingosina, así serán esfingolípidos. La síntesis de fosfolípidos se da generalmente en lo que es el retículo endoplasmático liso y en la membrana mitocondrial interna, y los primeros pasos, es decir, la formación del ácido fosfatídico que ya la revisamos, están compartidos con la formación de triglicéridos, es lo mismo. Bien, entonces la formación de fosfolípidos va a requerir de cuatro pasos comunes. El primero es el síntesis del armazón de la molécula, ya sea glicerol o esfingosina, la unión de los ácidos grasos al armazón en enlace éster o enlace amida, la adición de un grupo de cabeza hidrofílico unido al armazón mediante un enlace de tipo fosfodiéster y en algunos casos la alteración o intercambio del grupo de cabeza para obtener el fosfolípido final. Bien. Entonces los primeros pasos, esto es lo mismo que ya revisamos en diapositivas anteriores. En el adipocito recordamos que a partir de la glucosa se forma hidroxiacetona fosfato. Después mediante una reducción que utiliza NADH con la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa se forma el glicerol 3-fosfato, ¿no? Ese es en el tejido adiposo. Y en el resto de los tejidos, donde se sintetizan triglicéridos o fosfolípidos, hígado, riñón, por ejemplo, el glicerol se fosforila en su carbono 3 mediante la glicerol quinasa. Y entonces el glicerol 3-fosfato activado es el esqueleto, ¿no? La formación de triglicéridos y fosfolípidos, ¿no? Y este también ya lo vimos, ¿no? Es la adición nada más de un acil-CoA, la adición de su ácido graso, del carbono 1 y el carbono 2, del glicerol 3-fosfato, con el fin de formar el ácido fosfatídico, ¿no? Es decir, glicerol 3-fosfato, fosfatidato, que es el precursor de todos los triglicéridos y fosfolípidos, ¿no? Esto ya sabemos, saturado el primero, insaturado el segundo, saturado en la glándula mamaria. Bien, entonces nosotros dijimos que los triglicéridos iban para este lado, eso es lo que ya revisamos, y ahora vamos a irnos a ver esto. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? ¿No? Se ha unido solamente un grupo X de cabeza, sea serina, colina, etanolamina. Entonces hay bastantes vías metabólicas para la unión de los diferentes grupos de cabeza, sea serina, colina, etanolamina, y cada fosfolípido que se forme tiene una función diferente dependiendo del grupo de cabeza que se una. Bien, entonces, ¿cómo es que ese grupo de cabeza se va a unir, ¿no? El grupo de cabeza se une mediante la condensación de grupos hidroxilo del carbono 3 del glicerol. Acá tenemos el grupo hidroxilo del carbono 3 del glicerol. Y el grupo hidroxilo del grupo de cabeza, es decir, del X, que va a ser X molécula. Va a haber una condensación con el ácido fosfórico que también tiene sus respectivos grupos hidroxilo. Se condensa acá y se condensa acá, ¿no? Y se van a liberar dos moléculas de agua. Los enlaces que se forman acá entre el carbono 3 del glicerol y el fósforo y entre el grupo X y el fósforo se llaman enlaces de tipo fosfodiéster. ¿Bien? Fosfodiéster. Entonces el ácido fosfórico se condensa con dos alcoholes, que son estos grupos hidroxilo, los alcoholes, eliminando dos moléculas de agua. Y así se forma nuestro glicerofosfolípido, ¿no? Pero esto no es tan fácil como parece en esta diapositiva. Es más complicado. Vamos a tener que existe lo que es estrategia 1 y estrategia 2 para la unión de grupos de cabeza en los fosfolípidos. Bien, entonces dos estrategias generales para formar enlaces fosfodiéster de los fosfolípidos. Recordar entonces que en ambos casos la citidina difosfato, CDP, va a suministrar lo que es el grupo fosfato para el enlace. Bien, la estrategia 1 va a ser que nuestro citidina difosfato se va a acoplar al diacilglicerol, ¿no? Y ahí tenemos la CDP, diacilglicerol. Entonces la estrategia 1 es diacilglicerol activado con citidina difosfato, ¿no? Acá tenemos citosina, ribulosa y dos fósforos. Esa es la citidina difosfato, unida a nuestro diacilglicerol. Bien, ¿qué va a ocurrir entonces? Se va a condensar el grupo de cabeza acá y lo que es la parte citidina monofosfato se va a perder. Citosina, ribulosa y un fósforo se pierde.
formándose el glicerofosfolípido. Esa es la estrategia 1. Estrategia 1 es diacilglicerol activado con CDP. Y la estrategia 2 es diferente. La estrategia 2, la citidin difosfato se va a acoplar no al diacilglicerol, sino al grupo de cabeza. Entonces el grupo de cabeza va a ser el que está activado con citidina difosfato. Y después va a ocurrir lo mismo, se va a condensar el fósforo acá con el carbono 3 del glicerol, de este 1,2 diacilglicerol que tenemos acá. Se pierde lo que es la citidina monofosfato y ya nos queda nuestro glicerofosfolípido con su grupo de cabeza unido mediante enlace fosfodiéster, ¿no? Ya sea por estrategia 1 o estrategia 2. Entonces la estrategia 1 es el diacilglicerol activado con CDP, mientras que la estrategia 2 es el grupo de cabeza activado con CDP. Entonces recordar que el CDP siempre es el que suministra el grupo fosfato del enlace. Y entonces acá tenemos que saber que dependiendo del grupo de cabeza se va a utilizar estrategia 1 o estrategia 2, ¿no? Hay grupos de cabeza que se utilizan estrategia 1 y hay otros que utilizan estrategia 2. Bien. Entonces acá miren, dependiendo de lo que sea el X, se va a dar el nombre del fosfolípido que se forme. Por ejemplo, si solamente es un hidrogenión, es el ácido fosfatídico. Si es una etanolamina, que es esta compuesto, será la fosfatidiletonolamina. Si es una colina, la fosfatidilcolina. Si es una serina, la fosfatidilserina. Si es un glicerol, la fosfatidilglicerol. Si es un mioinositol bifosfato, será el fosfatidilinositol bifosfato. Si es otro fosfatidilglicerol, o sea, dentro del grupo de cabeza se unió un fosfatidilglicerol completo, que es esto. Ahí se forma lo que es el difosfatidilglicerol, o sea, son dos fosfolípidos unidos y eso se llama cardiolipina, ¿ya? El difosfatidilglicerol. Bien. Biosíntesis de fosfatidilglicerol, entonces es lo primero que vamos a ver y utiliza lo que es la estrategia 1. Entonces vamos a tener a nuestro ácido fosfatídico que se va a activar con la citidina difosfato, ¿no? Nuestro ácido fosfatídico ya tiene un fósforo, ¿no? Ya tiene un fósforo. Entonces, para que sea un CDP, vamos a tener a la citidina trifosfato, o sea, tiene 3 fósforos, y se pierden 2. Se pierde un pirofosfato, acá. Entonces lo que se une al ácido fosfatídico, porque estamos en estrategia 1, va a ser una citidin monofosfato, que junto con el fósforo que ya tenía el ácido fosfatídico, nos forma la citidina difosfato. Entonces tenemos ya nuestro CDP diacilglicerol. Bien. Lo siguiente que va a ocurrir es que se va a perder lo que es el CMP, o sea, la citidina monofosfato, va a quedar un fósforo, y va a ser sustituido por el grupo de cabeza, que en este caso va a ser un glicerol 3-fosfato, que acá lo tenemos, glicerol fosforilado en su carbono 3. Esto se da mediante la enzima fosfatidilglicerol 3-fosfato sintasa. Bien, continuamos con estas reacciones, ¿no? El fosfatidilglicerol 3-fosfato, después para que sea fosfatidilglicerol falta la eliminación de este fósforo del carbono 3 acá. Entonces vamos a tener la misma enzima, va a introducir una molécula de agua a la al enlace acá, degradando el fosfato, ¿no? Liberando fosfato inorgánico. Y ya nos va a quedar lo que es el fosfatidilglicerol, ¿no? Entonces, unido como grupo X, un glicerol. Bien, entonces este fosfatidilglicerol que se formó es una molécula que está encontrada en altas concentraciones en las membranas mitocondriales y también es componente del surfactante pulmonar y también precursor de la síntesis de cardiolipinas, ¿no? Que dijimos que es el difosfatidilglicerol, ¿no? Recordad que el surfactante pulmonar es un componente importante de los alvéolos que disminuye la tensión superficial, ¿no? Y evita el colapso de los alvéolos, era sintetizado por los neumocitos tipo 2. Y es un compuesto lipídico, ¿no? Por ejemplo, el fosfatidilglicerol es parte del surfactante pulmonar. Bien, ahora vamos a ver biosíntesis de fosfatidilinositol y de cardiolipina. Igualmente estrategia 1. Vamos a tener que los mismos procesos que ocurrieron en la síntesis de fosfatidilglicerol nos van a formar al CDP diacilglicerol, es decir, el glicerol activado con citidin difosfato, estrategia 1. Y en las células eucariotas tenemos a la cardiolipina sintasa, porque las células procariotas, como las bacterias, tienen otras vías metabólicas alternativas. Y entonces vamos a tener que
la cardiolipina sintasa va a reemplazar a la citidina monofosfato que está acá por un fosfatidilglicerol completo, que se va a unir acá como grupo de cabeza. Entonces vamos a tener a la cardiolipina, que es el difosfatidilglicerol. Un fosfatidilglicerol acá y unido como grupo de cabeza a otro fosfatidilglicerol completo. ¿De acuerdo? Y en lo que es el inositol, la fosfatidilinositol sintasa va a reemplazar, va a sacar hasta el al CMP y va a introducir esta molécula de carbohidrato, que es el inositol, ¿no? Formando el fosfatidilinositol. Bien. El fosfatidilinositol se dice que en su carbono 1 casi exclusivamente tiene ácido estiárico y en su carbono 2 ácido araquidónico, ¿no? Recordar el ácido araquidónico lo revisamos en la anterior clase, la clase de eicosanoides, es el precursor de todos los eicosanoides. Entonces el fosfatidilinositol será una fuente importante para la síntesis de eicosanoides. Y también las moléculas que son degradadas a partir del fosfatidilinositol, que son dos, el diacilglicerol y el inositol 3-fosfato, son importantes traductores de señales intracelulares que parten de la membrana plasmática, sobre todo lo que son las señales unidas a la proteína GQ, ¿no? Existen en las membranas en su forma fosforiladas, ¿no? Y el inositol 3-fosfato, por ejemplo, es un segundo mensajero en la vía de la proteína GQ o GP. Entonces, para ver un poco aplicando esto, la vía de la proteína GQ o GP, vemos que acá los lípidos son usados como segundos mensajeros intracelulares, ¿no? Tenemos un receptor unido con su subunidad gamma, beta y alfa, la alfa unida a la guanosina difosfato, GDP, esta es la proteína GP, ¿no? Entonces vamos a tener una hormona X, cualquiera, que se va a unir a su receptor, y recordamos que había un cambio de GDP por GTP, la subunidad alfa se separaba del complejo y activa a la fosfolipasa C. ¿Qué va a hacer la fosfolipasa C? Dentro de los fosfolípidos de membrana celular, como se estaba hablando, el fosfatidilinositol es uno de ellos, fosfatidilinositol difosforilado, nos va a liberar al inositol 3-fosfato o IP3, que iba al retículo endoplasmático liso, donde son los depósitos de calcio, para liberar calcio, aumentar el calcio intracelular, activando a la proteína quinasa C. Y también a su vez nos liberaba el diacilglicerol, que es otro segundo mensajero, que directamente activaba la proteína quinasa C, ¿no? Y la proteína quinasa C lleva a cabo varias fosforilaciones de diversas enzimas para tener los efectos celulares del primer mensajero, que en este caso va a ser la hormona o algún neurotransmisor o cualquier sustancia que se esté uniendo a este receptor para generar el efecto en la célula que desea generar, ¿no? Entonces acá lo tenemos a los lípidos como segundos mensajeros intracelulares a partir del fosfatidilinositol. El difosfatidilglicerol o cardiolipina que hemos estado hablando está encontrado primariamente en la membrana mitocondrial interna y también es componente del surfactante pulmonar, ¿no? Una clase importante de difosfatidilglicerol que hemos estado hablando es la cardiolipina, que constituye el 20% de los fosfolípidos de la membrana mitocondrial interna. Bien, biosíntesis de fosfatidilcolina. Acá vamos a tener que ya se va a utilizar la estrategia 2 y ya no la 1. Entonces la estrategia 2 era la activación del grupo de cabeza con la citidina difosfato, no del diacilglicerol. Acá tenemos el grupo de cabeza que va a ser la colina. Primero mediante la colina quinasa se va a fosforilar un gasto de ATP. Va a tener un fósforo entonces. Después la citidina trifosfato colina citidiltransferasa. Lo que va a hacer es transferir una citidina monofosfato. Se va a perder un pirofosfato. Dos fósforos del CTP se pierden. Se une acá la citidina monofosfato, ¿no? Y ya la colina ya estaba fosforilada. Ya tenía un fósforo acá. Y entonces vamos a tener acá que se ha formado lo que es la citidina difosfato colina. O CDP colina. Ya está activado la colina con la CDP. Entonces, lo que va a ocurrir después, vamos a tener al diacilglicerol y la CDP colina, diacilglicerol, fosfocolina transferasa. Lo que hace es unir la colina para que se condense en el carbono 3 del diacilglicerol, ¿no? Formando lo que es la fosfatidilcolina. Y se pierde un CMP, es decir, toda esta parte de acá se pierde y se une esto, ¿no? La colina fosforilada.
se une acá en el carbono 3, enlace fosfodiéster. La síntesis de fosfatidiletoanolamina es similar. ¿Qué quiere decir? Que cambiamos lo mismo. En vez de colina ponemos etanolamina, acá etanolamina quinasa, acá fosfoetanolamina, acá CDP etanolamina citidiltransferasa, lo mismo, CDP etanolamina, ¿no? Y al final acá CDP etanolamina de acilglicerol, fosfoetanolamina transferasa, y acá fosfatidiletoanolamina. O sea, es exactamente igual la síntesis de fosfatidiletoanolamina, estrategia 2, ¿no? Fosfatidilcolina y fosfatidiletoanolamina, las dos utilizan estrategia 2. Ruta alternativa en el hígado para la síntesis de fosfatidilcolina. Tenemos una ruta alternativa que va a convertir la fosfatidiletoanolamina con una metiltransferasa, es decir, una adición de grupos metilo que va a venir a partir de la S-adenosilmetionina, que se va a convertir a S-adenosilohomocisteína una vez que dé un grupo metilo, ¿no? Se va a convertir la fosfatidiletoanolamina a fosfatidilcolina. Otra ruta alternativa. Esta reacción también puede ocurrir en levaduras, también en otras células eucarióticas, no solamente en las células humanas. Entonces la fosfatidilcolina también la llamamos lecitina. Se dice que contiene ácido palmítico o estiárico en el carbono 1, oleico, linoleico, linolénico en el carbono 2. Es componente del surfactante pulmonar también. Entonces ya tenemos tres componentes del surfactante pulmonar: fosfatidilglicerol, difosfatidilglicerol y fosfatidilcolina. Y la fosfatidiletoanolamina se dice que contiene ácido palmítico o estiárico en el carbono 1 y un ácido de cadena larga insaturado en el carbono 2, un ácido graso. Biosíntesis de fosfatidilcerina, ¿no? Ese es otro fosfolípido de membrana. Hay varias opciones aquí. Tenemos una primera que va a ser la conversión de la fosfatidiletoanolamina a fosfatidilcerina, solamente con un intercambio del grupo de cabeza. Esta reacción que estamos viendo acá ya no es con estrategia 1 o con estrategia 2, son unas reacciones diferentes. Vas a tener dos enzimas, ya sea la PSS1 o PSS2, fosfatidilcerina sintasa 1, fosfatidilcerina sintasa 2, ¿no? Que va a nada más cambiar el grupo de etanolamina, que se va a perder, por una serina, formando lo que es la fosfatidilcerina, ¿no? Reacción dependiente de calcio, ¿no? Y la segunda opción es a partir de la fosfatidilcolina, ¿no? Entonces estamos viendo que la fosfatidilcerina se sintetiza, ya sea se convierta la fosfatidiletoanolamina a fosfatidilcerina o la fosfatidilcolina a fosfatidilcerina, ¿no? Y acá igual va a actuar la PSS1, ¿no? Y va a intercambiar la colina por una serina. La reacción es igual dependiente de calcio. Bien. Tenemos rutas alternativas en bacterias para la síntesis de fosfatidilcerina y fosfatidiletoanolamina. Bien, acá para la síntesis de fosfatidilcerina las bacterias pueden hacer otro tipo de reacciones que nosotros no podemos, ¿no? Por ejemplo, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros solamente podemos interconvertir ya sea fosfatidilcolina o fosfatidiletoanolamina a fosfatidilcerina. Las bacterias en cambio no, miren, las bacterias pueden utilizar estrategia 1 para sintetizar fosfatidilcerina. Acá estamos viendo la estrategia 1, nos está activando el ácido fosfatídico con citidina difosfato, no tenemos el CDP de acilglicerol activado, ¿no? La serina se va a unir entonces después con pérdida del CMP acá al carbono 3 y se va a formar la fosfatidilcerina, ¿no? Es estrategia 1, igual que muchos otros que hemos estado viendo, ¿no? Pero esto lo hace la bacteria, no lo hacen las células humanas. Y también las bacterias pueden descarboxilar a la fosfatidilcerina, es decir, este grupo carboxílico de acá se pierde mediante la fosfatidilcerina descarboxilasa. Cuando se pierde este grupo carboxílico, lo que queda es una etanolamina, entonces se forma la fosfatidiletoanolamina, que también ocurre en levaduras y otras células eucarióticas, pero mayormente en las bacterias. Bien, esta reacción la vimos, ¿no? Vimos que el ser humano podía hacerla. La conversión mediante dador de grupos metilo, la S-adenosilmetionina, a la fosfatidiletoanolamina para formar la fosfatidilcolina. También se puede dar en levaduras y en otras células eucarióticas, ¿no? Todo esto mediante la metiltransferasa. Otras rutas alternativas en bacterias. La biosíntesis de fosfatidilglicerol se dice que es exactamente igual que en los mamíferos.
Es decir, a partir del ácido fosfatídico se activa mediante estrategia 1, forma CDP de acilglicerol, ¿no? Mediante la fosfatidilglicerol 3-fosfato sintasa se unía el glicerol 3-fosfato, se pierde el CMP, ¿no? Es la misma reacción que ya revisamos, ¿no? Y la misma enzima introducía una molécula de agua y hacía que se pierda este fósforo formando la fosfatidilglicerol, ¿no? Entonces esta ruta es igual en bacterias y en humanos. En cambio, las otras que vimos no, las otras solamente son de bacterias. La de la fosfatidilcerina, por ejemplo, y la de la cardiolipina. No, la de la cardiolipina está acá, perdón, no la habíamos visto. Las bacterias tienen una ruta alternativa para la síntesis de cardiolipina que no utiliza la citidina difosfato, es decir, no utiliza la estrategia 1, como la utilizamos nosotros para la síntesis de cardiolipina. Solamente se va a unir el fosfatidilglicerol a un fosfatidilglicerol, se unirá otro fosfatidilglicerol. Y se pierde este glicerol que estaba acá, ¿no? Simplemente un acoplamiento por la cardiolipina sintasa, un acoplamiento independiente de la citidina difosfato. Esta solamente se da en bacterias. Resumiendo, entonces, en los mamíferos, ¿qué es lo que podemos hacer? La etanolamina o la colina la podemos activar CDP etanolamina o CDP colina, eso es estrategia 2, ¿no? Y recordar que la fosfatidiletoanolamina se puede convertir, esta es la S-adenosilo-metionina y esta es la S-adenosilo-homocisteína, mediante un dador de grupos metilo, que le ponemos 3-adomet, es una abreviatura, se puede convertir, ¿no?, de fosfatidiletoanolamina a fosfatidilcolina. Esto lo pueden hacer bacterias y seres humanos, ¿no? Por eso es que está en un color diferente. Entonces, los mamíferos ocurre esto, ¿no? La síntesis de fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcolina. Acá tenemos con la introducción del diacilglicerol, pérdida del CMP. Seguimos el mismo cuadro. En bacterias y levaduras, solamente en ellos, se puede sintetizar con estrategia 1 a la fosfatidilcerina. Y mediante descarboxilación de la fosfatidilcerina se podría formar fosfatidiletoanolamina. En mamíferos teníamos que puede ocurrir la conversión de la fosfatidiletoanolamina a fosfatidilcerina y de la fosfatidilcolina a fosfatidilcerina, ¿no? Resumiendo un poco para ubicarnos entonces qué es lo que pueden hacer las bacterias, qué es lo que pueden hacer los seres humanos, y lo que está en este color verde un poco más claro es lo que pueden hacer los dos. ¿Ya? Ese es en la síntesis de algunos de los compuestos que hemos estado revisando. Hay otros, por ejemplo, el fosfatidilglicerol, ese sí se puede sintetizar de igual manera en mamíferos y en bacterias. La cardiolipina, por ejemplo, vimos que tiene una ruta diferente en las bacterias, independiente de citidina y fosfato.